Saludos desde Euronews, hoy viernes 4 de marzo. Comenzamos con los últimos acontecimientos de la guerra en Ucrania. Rusia controla la mayor central nuclear de Europa, la planta nuclear de Zaporilla, tras atacarla de madrugada con proyectiles y provocar un incendio que ya ha sido sofocado. El Organismo Internacional de la Energía Atómica señala que los 6 reactores de la central nuclear no se han visto afectados por el ataque ruso. Mientras termina la segunda ronda de negociaciones ruso-ucranianas para lograr un acuerdo y establecer corredores humanitarios para evacuar civiles. Un día en el que además se reúnen los ministros de Exteriores de la OTAN en una reunión extraordinaria presencial en Bruselas en la que han condenado el ataque a la instalación nuclear. La OTAN ha descartado la opción de crear una zona de exclusión aérea en Ucrania. Respecto al éxodo masivo de desplazados ucranianos, Europa afronta la llegada de más de 1 millón de refugiados. En el resto de la actualidad, en Francia, el presidente Emmanuel Macron anuncia sin sorpresa su candidatura a un segundo mandato. Y del otro lado del Atlántico, en Cuba, el Consulado de Estados Unidos empezará a emitir visados tras permanecer cerrado más de 4 años por el retiro de gran parte del personal diplomático en La Habana. Al final de nuestro informativo les presentamos el Festival de Cine y Derechos Humanos de Ginebra, que celebra su 20ª edición. Vamos ya con los titulares. Apagado el incendio en la mayor central nuclear de Ucrania provocado por proyectiles rusos, según las autoridades locales. El Organismo Internacional de la Energía Atómica señala que los 6 reactores de la central nuclear ucraniana de Zaporilla no se han visto afectados en el ataque ruso. La segunda ronda de negociaciones ruso-ucranianas terminan con un acuerdo para establecer corredores humanitarios para evacuar civiles. Ya está controlado el incendio desatado en la central nuclear ucraniana de Zaporilla, causado, según las autoridades locales, por proyectiles rusos. El Organismo Internacional de Energía Atómica ha alertado del peligro de golpear los reactores, aunque asegura que no se ha informado de cambios en los niveles de radiación. Europa debe despertar, decía el presidente ucraniano. La planta de energía nuclear más grande de Europa está en llamas. Los tanques rusos disparan contra unidades nucleares. Están equipados con cámaras termográficas. Para saber dónde disparar, se prepararon para esto. El incendio se desató en un edificio fuera de la planta, según precisó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. Durante la 8ª noche desde la invasión rusa, las sirenas antiaéreas volvieron a sonar en las principales ciudades, también en Kiev, hacia donde se dirige un enorme convoy militar ruso, que ha avanzado muy poco en los últimos 3 días, según el Ministerio de Defensa británico. Una de las ciudades más castigadas en las últimas horas ha sido Chernígov, al noreste de la capital. Varios edificios fueron bombardeados, incluido un depósito de petróleo. Murieron 33 civiles y 18 resultaron heridos, según el Servicio de Emergencia Estatal de Ucrania. En la capital, edificios enteros han quedado totalmente destruidos por los bombardeos rusos. Mientras, en la sureña Jersón, la primera gran ciudad tomada por las fuerzas rusas, sus habitantes sufren la falta de comida, agua y medicamentos. Las fuerzas rusas tratan de controlar los importantes puertos del sur y han intensificado el asedio a la ciudad de Mariupol. Mientras, la OTAN refuerza su presencia en su flanco oriental. Estados Unidos ha desplegado a más de 6.000 soldados de forma temporal en Polonia, Alemania y Rumanía. A Rumanía también han llegado esta semana 500 militares franceses. El Organismo Internacional de Energía Atómica listo para actuar y garantizar la seguridad de las plantas nucleares en Ucrania. Tras el ataque ruso a la central de Zaporilla, el director del OIEA está dispuesto a viajar a Chernóbil en cuanto sea posible para hablar con ucranianos y rusos.
Es importante decir, ha asegurado, que todos los sistemas de seguridad de los 6 reactores de la planta no se han visto afectados en absoluto y que no ha habido ninguna fuga de material radiactivo. En este sentido, el sistema de control de radiación es importante, por lo que los sistemas que tenemos para medir las radiaciones también son completamente funcionales. Grossi ha confirmado que un misil ruso impactó de madrugada en la mayor central de Ucrania y una de las más grandes de Europa. El proyectil cayó sobre un edificio de formación a medio kilómetro de los 6 reactores y provocó un incendio que fue sofocado horas después. ¿Estamos al borde de una catástrofe nuclear como la de Chernóbil? Los expertos creen que mientras el ataque no haya alcanzado al reactor, la central está a salvo, al menos por el momento. Pero nada garantiza que las cosas puedan empeorar en unos días. Las cuestiones inmediatas son si el edificio de contención es de una sola pieza, de modo que hay un gran bloque de hormigón alrededor del propio reactor, y si hay electricidad que pueda alimentar las bombas que mantienen frío el agua de la central. Si es así, no hay razón para alarmarse mientras la planta no sea atacada de nuevo. También si los funcionarios ucranianos pueden acceder al lugar, apagar el fuego y protegerla de cara al futuro. La principal preocupación, según Wallstall, es que sigan funcionando las bombas de refrigeración. La cuestión crítica es si hay un suministro continuo de electricidad para que funcione la refrigeración de modo que el combustible permanezca intacto. Si es así, la central puede funcionar de forma segura indefinidamente mientras la energía se mantenga, pero es un gran condicionante en una zona de guerra. Nahmedin Mezcati, profesor de ingeniería de la Universidad del Sur de California, profundiza en esta línea. Debido a este bombardeo y al hecho de que se produzca una pérdida de energía fuera del sitio, entonces tenemos que depender totalmente de los generadores diésel de emergencia. Y esos son unos equipos muy poco fiables y delicados, son los llamados devoradores de combustible. De hecho, un fallo de esos sistemas, señala, podría provocar una catástrofe similar a la de la central japonesa de Fukushima, cuando la destrucción de los sistemas de refrigeración provocó la fusión de 3 reactores. El miedo a una guerra nuclear dispara la adquisición de pastillas de yodo en Bélgica. Según la Asociación Farmacéutica belga, el lunes casi 30.000 personas fueron a las farmacias en busca de este medicamento. La población explica que la crisis de Ucrania ha despertado el miedo a una represalia nuclear. Sinceramente, me sentiría un poco insegura si no las tengo por si acaso, si no tengo algo a lo que pueda recurrir. Pero sinceramente, espero que no sea necesario. Desde 2018, el gobierno puso a disposición de la población pastillas de yodo de forma gratuita en las farmacias como parte de su plan de seguridad nuclear. Los farmacéuticos belgas afirman que la ciudadanía solo debe tomar estas píldoras en caso de catástrofe nuclear. Esto siempre se ha planificado para un incidente nuclear, es decir, en caso de explosión. Vemos llegar una nube radiactiva y tomamos la pastilla. En caso de bomba nuclear, que es de lo que se trata hoy, creo que tendremos otras preocupaciones en lugar de tragarnos nuestra pastillita de yodo. La Agencia Federal de Control Nuclear de Bélgica publicó en Twitter este lunes que no es necesario adquirir estas píldoras debido a la guerra en Ucrania. Acuerdo para establecer corredores humanitarios en Ucrania. La segunda ronda de negociaciones ruso-ucranianas en la región bielorrusa de Brest concluyó este jueves con un primer acercamiento que permitirá evacuar civiles con ceses del fuego humanitarios en algunas zonas. Ucrania ha insistido en la urgencia de entregar medicamentos y alimentos a las zonas afectadas por los combates. El asesor de la oficina del presidente ucraniano dijo, sin embargo, no haber logrado los resultados que Ucrania necesita. La delegación rusa, por su parte, ha salido más satisfecha. Considero que se trata de un progreso significativo. Una vez más, la Federación Rusa hace un llamamiento a las personas que se han encontrado en esta situación para que utilicen estos corredores humanitarios en caso de que las hostilidades continúen o hagan todo lo posible para que las hostilidades cesen, ha dicho el jefe de la delegación rusa. Esas hostilidades han obligado a abandonar sus hogares a más de 2 millones de personas en la primera semana de guerra, pero muchos civiles siguen atrapados en pueblos y ciudades destruidos.
Se espera una nueva ronda de negociaciones a principios de la próxima semana, también en Bielorrusia. Europa afronta la llegada de más de 1 millón de refugiados ucranianos. En una inusual muestra de solidaridad, los 27 han firmado este jueves una directiva que dará protección a los refugiados ucranianos durante 3 años. Algo que no sucedió en la crisis de refugiados de 2015. Así lo ha explicado la comisaria europea de Interior. Ya hemos recibido en Europa casi 1 millón de refugiados de Ucrania. Vamos a ver millones más, y esa es realmente la razón por la que necesitamos más solidaridad y por la que necesitamos una legislación adecuada para brindar protección a las personas, para darles derechos. Y por supuesto también vamos a necesitar fondos adicionales. La conocida como Directiva de Protección Temporal se aplicará a ciudadanos ucranianos e incluirá, entre otras cosas, derecho para residir en la Unión Europea, acceso al empleo, acceso a la vivienda, acceso a la asistencia social y médica y acceso al sistema educativo. La velocidad a la que Bruselas ha reaccionado a la invasión rusa de Ucrania no tiene precedentes, pero las voces críticas insisten en que aún se puede hacer más por los refugiados. Además de activar la directiva, necesitamos que haya un despliegue rápido de fondos de la Unión Europea bajo las disposiciones de emergencia del Fondo de Asilo, Migración e Integración. Necesitamos que la Agencia de Asilo de la Unión Europea brinde apoyo, incluidas operaciones, y que los Estados miembros pidan este tipo de apoyo a la agencia. Sobre todo, lo crucial es permanecer unidos también en la respuesta al desplazamiento por razones de seguridad, así como por razones humanitarias. Los refugiados sin nacionalidad ucraniana no recibirán la protección de forma automática, sino solo si los países así lo desean. Un cambio introducido durante la negociación entre los Estados miembros. La directiva se creó tras la crisis de refugiados de Kosovo en 2001 y nunca ha sido utilizada. Continúan las confiscaciones de superyates y bienes de oligarcas rusos. Francia se ha incautado del megayate Amore Vero, del ruso Igor Stechin, de un carguero propiedad de personalidades rusas y de otros 3 que también pertenecen a personas o sociedades objeto de las sanciones europeas. Se suman al superyate Dilbar de Usmanov y otras embarcaciones de multimillonarios que ya había inmovilizado a Alemania. La guerra en Ucrania se libra también en las redes sociales. Vamos ahora con The Cube. Nuestro compañero Matthew Holroyd nos da algunos ejemplos de propaganda y desinformación en Internet. Una guerra sobre el terreno en Ucrania y en Internet, una guerra de propaganda y desinformación. En tiempos de conflicto, cuando la gente está hambrienta de información, es cuando las afirmaciones falsas y los rumores pueden propagarse fácilmente. Aquí en The Cube hemos visto cómo se difunden afirmaciones falsas y mucha desinformación sobre ambos bandos en las redes sociales. Permítanme mostrarles 2 ejemplos. Este es un vídeo que se compartió al principio de la invasión rusa de Ucrania. La gente afirmaba que se trataba de imágenes de una explosión en una de las ciudades más grandes de Ucrania. Sin embargo, este vídeo es engañoso. Se pueden volver a buscar las imágenes de este vídeo y buscar dónde apareció por primera vez en Internet. Como pueden ver, en realidad no muestra Ucrania. En realidad muestra una explosión que tuvo lugar en Tianjin, China, en el año 2015. Así que este vídeo es engañoso. No muestra una explosión en Ucrania durante la invasión de Rusia en 2022. Pero también hay otros ejemplos. Esta imagen se ha hecho viral en muchas redes sociales. Muestra al alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, en uniforme de combate diciendo que está defendiendo a su nación. Esta imagen es cierta, pero también está sacada de contexto. No es una imagen nueva que muestre al alcalde de Kiev en primera línea de batalla. Si vas a su propia cuenta de Instagram, puedes ver que en realidad fue tomada en marzo de 2021, varios meses antes de que Rusia invadiera el territorio ucraniano. Así pues, son 2 ejemplos de la desinformación que se difunden en Internet en medio de la crisis de Ucrania. Aquí en The Cube trabajamos para comprobar, verificar y desmentir toda la desinformación que vemos en la red. Macron se presenta para un segundo mandato, sin sorpresas.
El presidente francés Emmanuel Macron anunció formalmente su candidatura. Se lanza a la campaña electoral con dos argumentos: la salida de la pandemia y el desafío al terrorismo islamista. Macron le pide a la ciudadanía que vuelva a confiar en él hasta 2027 para dar lo que llamó una respuesta francesa y europea singular a los retos del presente. Exhibió como logro en una carta a la ciudadanía que el paro está en su nivel más bajo en 15 años, que el 7,4% en el cuarto trimestre de 2021. Ofreció bajada de impuestos y aumento de presupuesto en policía y justicia. Los sondeos le atribuyen un 28% de intención de voto en la primera vuelta, seguido por la ultraderechista Marine Le Pen con un 17%. Un optimismo prudente es permis. Esto parece un paseo sobre la cima de una montaña, pero en realidad es la casa de Vicente, uno de los afectados por la erupción del volcán de La Palma, en España. 2 meses después de que se extinguiera el volcán Cumbre Vieja, los vecinos tratan de borrar las huellas de su destrucción, desenterrando de las cenizas casas como esta, la más cercana al cráter que se ha salvado. Retirada de material, suelos levantados y reconstrucción es la tarea en la que se centran ahora los operarios, con la prioridad de restablecer las comunicaciones por carretera de la isla. Comenzaron las obras hace 10 días en el barrio de La Laguna para agilizar la conectividad, como indica el jefe de proyecto. Esa futura carretera que va a unir tanto el municipio de Loyola Notariedad con Tazacorte, que es, digamos, la obra primordial. La erupción volcánica comenzó el 19 de septiembre y mantuvo a toda España en vilo durante 3 meses. 7.000 personas tuvieron que ser evacuadas y casi 3.000 edificios quedaron destruidos. Nicaragua condena a 3 opositores que intentaron presentarse a las elecciones del año pasado por traición a la patria. Da la razón de esta manera al presidente Ortega, que aseguraba que conspiraban para derrocarlo con el apoyo de Washington. Se basa en la Ley de Defensa de la Soberanía que el Congreso, controlado por el partido del mandatario, aprobó en 2020. La justicia les impone entre 9 y 13 años de prisión porque considera que han menoscabado la integridad nacional en perjuicio del Estado. El ex embajador en Estados Unidos, Arturo Cruz, ha sido condenado a 9 años de prisión, mientras que las mayores penas de 13 años han recaído en el politólogo Félix Maradiaga y el economista Juan Chamorro, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos que documenta los juicios. Otros 4 opositores también han sido condenados. Por el momento, del medio centenar de opositores detenidos en base a la misma ley, 33 han sido declarados culpables. La oposición y la comunidad internacional claman por su inocencia y consideran que las detenciones buscan asegurar la continuidad de Ortega en el poder. El Consulado de Estados Unidos en Cuba empezará a emitir visados de manera limitada y paulatina, tras permanecer cerrado más de 4 años por el retiro de la mayor parte del personal diplomático en La Habana. Esta medida facilitará la emisión de visados por reagrupación familiar. Así lo ha anunciado este jueves el encargado de negocios de la embajada estadounidense. La embajada de los Estados Unidos en La Habana iniciará la reanudación limitada de algunos servicios de visado de inmigrante. La delegación redujo su personal al mínimo en septiembre de 2017 debido a misteriosos incidentes de salud que afectaron a sus diplomáticos entre el año 2016 y 2017. La ciudadanía cubana recibe esta medida con los brazos abiertos, ya que desde entonces han tenido que viajar a países como Colombia y Guyana para solicitar el documento. Perfectamente eso de que puedan atender a los cubanos aquí y que bueno, que le den el derecho que los cubanos se merecen. Las autoridades de la embajada no han dejado claro cuándo comenzará esta medida, pero sí han recalcado que la delegación de Guyana seguirá siendo la principal sede para procesar los visados a la población cubana. Argentina logra un acuerdo con el FMI para refinanciar la deuda. El gobierno de Alberto Fernández consigue así que sea viable la devolución del discutido préstamo de más de 44.000 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional concedió en 2018 cuando gobernaba el liberal Mauricio Macri. El acuerdo necesita de la aprobación del Parlamento argentino. Argentina logró crecer el año pasado el 10,3% tras 3 años de severa recesión, pero afronta serios desequilibrios en materia fiscal, monetaria, de financiación y de elevada inflación, además de una alta tasa de pobreza. El FMI ha marcado 4 objetivos para Argentina:
hacer frente a la alta inflación persistente, mejorar de manera creíble las finanzas públicas, fortalecer la balanza de pagos y mejorar el crecimiento a través de políticas para movilizar el ahorro interno. El Festival de Cine y Foro Internacional de Derechos Humanos de Ginebra celebra su 20ª edición del 4 al 13 de marzo. 10 días de cine y debates en uno de los eventos más importantes centrado en los derechos humanos que desde hace 2 décadas se celebra en paralelo a la sesión principal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Isabel Gatiker, directora del festival, cuenta que tras 2 años de pandemia la cita vuelve a recibir al público. Tenemos 250 invitados y una selección de películas de ficción y documentales, con debates y encuentros con la exinformadora de Wikileaks, Chelsea Manning, o la nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala. Cada año es difícil elegir los temas del festival que suelen aparecer en las películas y que generan debate, y a veces es la actualidad la que nos lleva a buscar filmes. Este año se espera la presencia del realizador camboyano Ritipan y del franco-marroquí Nabil Ayouch, además del afgano Sarbanus Sadat. Esta edición está apadrinada por la cantante estadounidense Barbara Hendricks, que inaugura el festival y dará un concierto el jueves 10 de marzo, día en que se ha programado un debate excepcional sobre la invasión rusa de Ucrania. Con la guerra que acaba de estallar, hemos decidido añadir un debate con personalidades internacionales el lunes 7 de marzo a las 8 de la tarde. Tendremos voces desde Ucrania en directo, pero también personalidades que se sientan aquí en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Este año es la 20ª edición del festival, por lo que queremos marcar el aniversario, aunque se trata de unas condiciones extremadamente complejas con los recientes acontecimientos. El Festival Internacional de Derechos Humanos se celebra en Ginebra del 4 al 13 de marzo con la película inaugural Hit the Road, un road movie que nos lleva por las carreteras poco conocidas de Irán. Ya nos despedimos, les dejamos con nuestro No Comment de hoy, con las últimas detenciones en Rusia en protestas contra la guerra. Ya son más de 8.000 detenidos. Feliz fin de semana, gracias por seguir con nosotros toda la actualidad europea e internacional.